Buenas tardes amigos y hermanos en Cristo. Hoy es lunes 30 de marzo del año 2020. Son las 4 y casi las 4:20 de la tarde y bueno, yo estoy en medio de mi jornada laboral, pero el Señor movió mi corazón para apartar un tiempito y hacer este video para compartirlo con algunos de los hermanos y amigos con motivo pues de una videoconferencia que hicimos hace 15 días donde tratamos el tema del arrebatamiento de la iglesia, en la cual la mayoría no pudo estar presente de forma virtual, obviamente. Y bueno, pensando en todos ellos y en otras personas que también están interesadas en esta información, el Señor puso en mi corazón eh, pues compartir estas palabras con todos ustedes. Como les decía, el tema en cuestión es el arrebatamiento de la iglesia. Para eso vamos a leer primeramente en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Pablo, perdón, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Dice así, yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. La Biblia describe la futura aparición de Cristo como la segunda venida. Yo entiendo a través de las escrituras que cuando habla de la segunda venida se está refiriendo al periodo que es al final de la tribulación, cuando ya han tenido lugar todos los juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis, que están profetizados en los libros proféticos, valga la redundancia, los eventos que el Señor habló en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21. Sin embargo, hay un acontecimiento que es anterior a esa venida, en ese momento que los teólogos han llamado la venida del Señor en gloria, cuando Él viene y destruye el ejército del anticristo. eh, Se conoce, repito, como la venida del Señor en gloria, pero hay otro acontecimiento que tiene lugar por lo menos 7 años antes de ese evento y que aparentemente en las escrituras también está descrito bajo el mismo término de segunda venida, pero es un acontecimiento diferente. Donde hemos leído Primera Tesalonicenses capítulo 4, exactamente en el versículo 17, hay una palabra clave para demostrar que esto es así, y es la palabra arrebatado. De allí viene el término arrebatamiento o rapto que usamos comúnmente. Entonces, digamos que son dos eventos bajo un mismo nombre, ¿no? Y eso pudiéramos explicarlo basados en la filología. ¿Qué es la filología? La filología es eh, la rama que se encarga del estudio de los textos basados en la palabra, en las palabras, en lo que significaban en el idioma original y cómo fue cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces yo interpreto un texto palabra por palabra partiendo de su significado en el idioma en que originalmente fue escrito, y en base a eso entonces yo hago una interpretación del texto. Eso es filología. El término filología significa amor por las palabras. Pero por supuesto que eso no lo vamos a hacer en este video, solamente para
decirles que hay una justificación a lo que estoy diciendo. Entonces, entrando en materia, la palabra rapto o arrebatamiento es lo que describe ese acontecimiento del que quiero hablarles en la tarde de hoy. Pablo dice que eso va a ser un acontecimiento en el cual toda la iglesia, cuando yo hablo de la iglesia o cuando la Biblia habla de la iglesia, no se está refiriendo al edificio donde nos reunimos, donde nos congregamos. La iglesia la componemos todas las personas que hemos sido redimidas por la sangre del Cordero, del Cristo que murió en la cruz. Eso es lo que Pablo enseña en sus epístolas cuando habla de la iglesia. La iglesia es universal, son todas las personas que a lo largo y ancho de este planeta han tenido ese momento de intimidad con Dios y han pedido perdón por sus pecados. Todas esas personas desde Pentecostés, que fue cuando descendió el Espíritu Santo, hasta el momento del rapto, hasta ese momento del que estamos hablando, vivos o muertos, van a ser arrebatados. Quiero hacer un pequeño inciso para hablar de el significado del término arrebatar. Según el diccionario Vine, el diccionario Vine es un diccionario de términos expositivos del griego, que es el idioma del cual procede nuestra versión castellana, al español. Se me perdió la palabra arrebatar. EQR, arrebatar, está más adelante. Arrebatar, aquí está. La palabra es arpazo. Esa palabra tiene como significado o como implica, dice, una fuerza que se ejerce de manera súbita. O sea, es algo que es quitado a través de la aplicación de un poder, de una fuerza, de forma súbita. Y hay varios ejemplos en los que se usa esa palabra. Uno es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el versículo 39. Allí se describe a Felipe, que era un evangelista que estaba predicándole a un funcionario de Etiopía. Y momentos después que él le predica y que aquella persona es convertida y es bautizada, dice: el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Qué está diciendo? Que Felipe fue trasladado del lugar donde él estaba a otro lugar, el cual la Biblia no indica. Pero está hablando de un cuerpo físico, o sea, de todo lo que significaba pues su humanidad, su cuerpo, su alma y su espíritu. Fueron trasladados a otro lugar mediante el poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4, es Pablo, el apóstol Pablo, el que está hablando, y él dice que él mismo fue arrebatado, nuevamente la palabra, al tercer cielo. Ahora, el tercer cielo o el paraíso, que es el cielo de Dios, porque hay por lo menos tres cielos: el cielo de las aves, que es este que nosotros vemos, el cielo de los astros y el cielo de Dios. Entonces él fue arrebatado a ese tercer cielo donde habita Dios. ¿En qué fue arrebatado? No en cuerpo, en el espíritu, su alma o su parte inmaterial, ¿no? Y hay otra referencia donde se usa la palabra, que es en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, donde se hace una referencia al nacimiento de Cristo cuando dice fue arrebatado para Dios, ¿no? Como una forma de protegerlo del dragón que le perseguía. Perdone. El dragón representaba al diablo, que se describe pues en unos versículos más abajo, en el mismo capítulo 12. Y de manera pues que el arrebatamiento tiene una implicación tanto del cuerpo
como del espíritu, es un cambio de lugar y tiene también como objetivo salvar de la ira de, de, de otra persona, ¿no? En este caso, pues del diablo o de los acontecimientos que sucederán luego, que es lo que la Biblia enseña. Entonces, el arrebatamiento va a ser precisamente eso. Pablo relata en Primera Tesalonicenses capítulo 4 y también en Primera Corintios capítulo 15, desde el versículo 51, ya vamos a ir para allá, este acontecimiento. ¿Cómo va a ser? Una vez que hemos hablado qué es el rapto, bueno, antes de entrar cómo va a ser, ¿cuándo será el rapto? Hace unos minutos les comentaba que la Biblia describe la segunda venida de Cristo como el evento que pone fin a un periodo conocido en la Biblia como la tribulación o la semana 70 de Daniel, para usar términos del Antiguo Testamento. También se describe como el tiempo de angustia para Jacob. Se describe de otra forma como el día del Señor en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se refiere como el día grande y temible de Jehová, que no representa un tiempo de 24 horas, sino un periodo de por lo menos 7 años. Pero ese evento pone fin a todos esos sucesos, ¿no? A ese periodo de tiempo. Pero al menos 7 años antes, tiene lugar este rapto. Las señales que encontramos en la Biblia, de las que habló el Señor en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21, tienen referencia a a la venida del Señor en gloria. Sin embargo, a mí me resulta, si se quiere, asombroso que en nuestro tiempo, aun cuando no ha ocurrido el rapto, que es un evento previo, ya se dejan ver esas señales. La Biblia no da, y quiero que quede claro esto, señales para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que la Biblia habla son referentes al momento de la venida del Señor en gloria. Sin embargo, quiero hacer un comentario con respecto a estas cosas porque ya se deja ver eh, algunos eventos que tendrán lugar durante ese tiempo, lo que nos indica que si ya se están viendo las señales de ese acontecimiento que es futuro, cuánto más cerca entonces está el arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24. Voy a leer solamente un versículo, aunque él habla de muchas cosas. Bueno, voy a leer versículos 5 y 6. Porque estoy hablando de Mateo capítulo 24, repito, versículos 5 y 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Me quedé boquiabierto hace un tiempo cuando estaba viendo en internet eh, personas que formaban iglesia y se hacían llamar a sí mismos Cristo. Hay cualquier cantidad de predicadores que, no sé si se le puede llamar predicadores, que se atribuyen a sí mismos ser la deidad. No es algo que deba tomarnos por sorpresa, aunque sí produce cierta, ¿cómo decirlo? Pues cierta alarma, porque nos indica que el tiempo, señores, que nosotros estamos esperando está cada vez más cerca. Pero Juan habló de los anticristos. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, él habla de los anticristos, de las personas que están en contra de Cristo, y él los ubica en el último tiempo. Y dice las características, pues negarán,
a aquel pues que descendió del cielo y fue crucificado. Y dice que ese espíritu ya está entre nosotros. Pero para continuar con la descripción, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Yo creo que esto es algo que no necesita pues mayor ampliación. Uno puede ver el día de hoy los acontecimientos en el Medio Oriente, los conflictos entre Israel y Palestina, las amenazas de Irán también. Todos los enemigos del pueblo de Israel eh, tienen un ambiente bélico, un ambiente de conflicto. Y si quieres, podemos venir hasta América del Sur y podemos ver, por ejemplo, la situación que existe entre Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son dictaduras, y hay amenazas por parte de otros gobiernos como Estados Unidos que amenazan con una intervención, y en dicho conflicto pues también están involucrados de alguna forma Rusia, China y otros países que son aliados tanto de un lado como de otro lado, de manera pues que las guerras y los rumores de guerra son parte de nuestro día a día. Y el Señor lo da, lo repito una vez más, creo que ya esta es la tercera vez, como una señal para un acontecimiento que es futuro, que no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, si estas cosas ya se están viendo el día de hoy, hermanos, ¿cuánto más cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Sigue diciendo el versículo 7: y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Quiero comentar un poquito acerca de estas tres cosas. Con respecto al hambre, la Organización Mundial de la Salud emite un boletín, su informe anual, eh, en el de el año 2019. Ellos dicen, la población mundial es de aproximadamente 7.000 millones de personas. Para ser más exactos, creo que son 6.800, pero estoy redondeando. Eh, de esas 7.000 millones de personas, más o menos el 13%, que son 821.000 millones de personas en el mundo, padecen hambre. Ellos tienen varias formas de medirlo. Por ejemplo, las personas que son un poco pasadas de peso como yo, dice, eso es una forma de malnutrición, de hambre. Y las causas a las que ellos atribuyen eso se refieren, dicen que es el alto costo pues, de los alimentos que son nutritivos, y como consecuencia de eso, entonces las personas solamente tienen acceso a productos que son de menor calidad, y por lo tanto resultan con obesidad. Eso se ve más que todo en los países occidentales, pero en los países orientales, como por ejemplo del continente africano y del continente asiático, el hambre pues tiene otra cara. Ya ahí no se ven personas obesas, sino personas que tienen un aspecto cadavérico, y esas personas pues representan una cifra importante de, del total, del porcentaje total de la humanidad. Y un dato importante que dicen en su boletín del año 2019 es que durante los últimos 3 años esa cifra no ha disminuido, sino que más bien tiene tendencia a aumentar. Las razones son climáticas, las razones son económicas, las razones son de diferentes tipos, pero independientemente de las razones, hermano, creo que tiene cumplimiento pues lo que la Biblia dice aquí. Ya se está preparando eh, las condiciones, todo lo que se dejará ver durante el periodo de la gran tribulación. Y habrá peste. Bueno, creo que eh, no es necesario hablar mucho tampoco de esto en medio de todo este contexto del coronavirus que estamos viviendo a nivel mundial. Todos los países del mundo, hermano, están siendo afectados. Hemos entrado en una cuarentena global en el que todas las personas estamos resguardados en casa por temor a ser contagiados por un virus que pudiera ser letal. La Biblia habla de pestes, pero no es el único. Yo recuerdo hace unos años en mi país, en Venezuela,
hubo por lo menos el Zika, el chikungunya y uno que fue más famoso, que fue el H1N1, que fue una especie de gripe, que también fue una pandemia que mató a muchas personas. Pero también la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus boletines, si mal no recuerdo, creo que es en el año 2018, quizás pues se me confunda porque es mucha información la que he tenido que consultar y bueno, una fecha es posible que se me confunda, pero si ustedes quieren pueden ir a la página oficial pues de esta organización y verificar que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Ellos dicen que hay enfermedades endémicas eh, que han producido pandemias y que todavía no han sido dominadas. Algunas están resurgiendo, como, como es el caso, creo que de la difteria, que en Venezuela, a pesar de que había sido una enfermedad que había sido erradicada, ya se ven nuevos casos. Eh, Hay cuatro o cinco enfermedades, no recuerdo ahorita el nombre de cada una, pero que demuestran, hermano, que nuestro planeta no está libre de estas cosas, sino que cada vez se ven, se siguen viendo y se seguirán viendo, porque está profetizado, porque lo dijo el Señor Jesús y no es la palabra de Dios, pues haya su cabal cumplimiento en el momento que Él así lo haya determinado. Entonces, debemos estar conscientes de que cada segundo que pasa, como dice Pablo, está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Los terremotos. El Servicio Geológico de Estados Unidos dice en su página oficial que en el mundo ocurren entre 12.000 y 14.000 terremotos al año, que mensualmente hay un terremoto de magnitud importante. ¿Qué es un terremoto de magnitud importante? Entre 7 y 7.9 grados en la escala de Richter. De 8.0 en adelante ya es un terremoto que es catalogado como ya algo mucho mayor, que supera el significado de la palabra importante con el que se catalogan estos terremotos que están entre los 7 y los 7.9 grados. Y dicen que también de estos terremotos hay con ciertas frecuencias en el mundo. No hay una forma de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, por más que ellos estudien, por más que hoy en día creo que hay más de 4.000 sismógrafos a nivel del globo terráqueo. No hay forma, hermanos, de predecir un terremoto. Pero una vez que ocurren, si hay formas de identificarlo y tenemos un registro como humanidad de los movimientos telúricos que han habido por lo menos desde inicio de los años 1900 hasta ahora, con incremento considerable en estos últimos años, en estas últimas décadas. De manera que una vez más la palabra de Dios se cumple y son señales que indirectamente nos pudieran dar una idea de que el momento que estamos esperando está cada vez más cerca. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. Ya hemos dicho quiénes se irán en el rapto, qué es el rapto, qué es el rapto, qué señales habrá para el rapto. Ahora, ¿cómo será este evento? Hemos leído en Primera Tesalonicenses capítulo 4, el versículo, permítanme ir nuevamente a la escritura porque me moví. Primera Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 14. Dice la última parte, o desde el punto medio del versículo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primeramente sabemos que es un evento que va a ser protagonizado, que va a ser el Señor en persona, que no va a delegar a ningún ángel ni a ninguna otra de sus criaturas. Él mismo va a venir. eh, ¿Y qué va a traer Él consigo? Él va a traer las almas de todos los creyentes que han fallecido, repito, desde Pentecostés hasta, hasta los que hayan muerto en ese momento. Vendrán en espíritu
¿Y qué va a ocurrir? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Ellos son primeros, los muertos. Entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Él trae las almas de todos los creyentes que han muerto. Esas almas se incorporan en sus cuerpos. Primera Corintios capítulo 15 habla de el cuerpo que van a recibir cuando ellos fueron sepultados. Dice la Biblia que tenían un cuerpo animal, un cuerpo terrenal, pero van a resucitar con un cuerpo espiritual, es decir, con un cuerpo que no esté limitado al espacio, ni al tiempo, ni a las condiciones que nosotros, a las que nosotros estamos sujetos. Eso lo pueden leer desde 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 20 se habla pues de la resurrección y de los cuerpos. Todo el capítulo 15 habla de ese tema y también tiene unos versículos específicamente con respecto al rapto. Pero entonces ellos el Señor va a traer sus almas, se van a incorporar en sus cuerpos, que van a ser transformados, aun cuando estén en ceniza. El Señor pues tiene el poder suficiente para de aquella ceniza, así como en Edén o, o al principio de la creación, Él hizo del polvo de la tierra un cuerpo y en ese cuerpo sopló aliento de vida y puso un alma y llegó a ser el hombre un ser viviente. De la misma forma, pues aún tiene el mismo poder para aún de esas cenizas levantar a uno de sus hijos que fue alcanzado pues por la muerte. Entonces ellos son resucitados. Luego, nosotros los que estemos vivos, dice, vamos a ser transformados. Este cuerpo, como les decía, está sujeto pues a condiciones de presión, de temperatura, de mantenimiento, de tiempo, de espacio, que no es acorde con, con el cielo, con el lugar donde el Señor habita. Entonces, es obvio pues que necesita una transformación. Una vez que ellos hayan resucitado los muertos y nosotros hayamos sido transformados, entonces seremos arrebatados al mismo tiempo, todos. Como les decía cuando describía el significado de la palabra arrebatamiento. Será algo súbito. Cuando yo era niño, siempre que escuchaba de ese tema, pues a veces me espantaba y pensaba, bueno, cuando el Señor venga, pues yo me agarro de la falda de mi mamá, que era creyente, y me voy con el Señor. Y uno tenía, al menos yo tenía la percepción de que eso iba a ser un evento que iba a durar mucho tiempo, ¿no? Yo en mi lógica de niño pensaba, bueno, son muchísimas personas, de manera que eso tiene que tener un tiempo también considerable. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, lo que les estaba diciendo ahorita. Y el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, que habrá una señal, sonará una trompeta que solamente los creyentes escucharemos, que será la orden para que las almas que vienen con el Señor entren y tomen posesión nuevamente de sus cuerpos resucitados en gloria, nosotros seamos transformados y subamos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo durará aquel evento? Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, un abrir y cerrar de ojos. Esto. Voy a decirles algo que no me consta, no lo he investigado, pero quizás eh, por, por argumentar esto, voy a mencionarlo. Ustedes ya se darán el tiempo de verificar si esto es cierto o no. Pero alguna vez escuché a alguien decir que la única fracción de tiempo que no ha sido calculada
o una de las pocas que no han sido calculadas, es el tiempo de un pestañeo. Es algo tan diminuto como que yo tengo delante de mí un grupo de personas, abro, cierro los ojos y sencillamente no están. Eso va a ser lo que ocurrirá en el rapto. Ahora, ¿qué consecuencias traerá eso? Hermanos, pues yo no sé, la Biblia no da información al respecto, pero seguramente habrán pilotos que son creyentes en ese momento. Ese avión quedará sin piloto. Esas personas, pues, les espera la muerte. Habrán personas como yo que manejo un tráiler o un camión, una gandola, como le decimos en Venezuela, que iremos por una autopista con una carga de 30 toneladas y que en total hacen 50 con lo que pesa el carro. Imagínense la destrucción o el daño que puede causar un vehículo de esta magnitud que de repente se quede sin conductor. ¿Será un caos a nivel mundial? Pues yo no sé. Vuelvo y repito, la Biblia no da información de eso. Solamente sé que cuando suena la trompeta, hermanos, yo voy a ser arrebatado. Y muchos otros hermanos a lo largo y ancho pues de este mundo también tendrán la misma bendición de subir al cielo. Volvamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Habrá un lugar de reunión. Dice versículo 16, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él baja del cielo. El lugar de encuentro no es en el cielo de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, estoy en el versículo 17, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, perdón, juntamente con ellos en las nubes. O sea que subiremos hasta las nubes y una vez allí en el aire seremos arrebatados de forma violenta con un poder que solamente Dios tiene. Dice, para recibir al Señor en el aire. En el aire yo no puedo decirle si es en el primer cielo o en el segundo cielo. Solo sé que no va a ser ni en esta tierra. Cuando me refiero a esta tierra me refiero en la superficie que pisamos hasta este momento. Ni va a ser en el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Será en un lugar intermedio. Es posible que sea en la atmósfera y así estaremos por siempre con el Señor. Pero hay un detalle importante que está inmerso en el significado de la palabra arrebatamiento, porque el Señor primero habla de la voz de arcángel. Fíjense que en el libro de Daniel, permítanme buscarlo para citarlo con propiedad. Daniel capítulo 10, versículo 19. Daniel estaba orando para recibir una respuesta. Le estaba pidiendo perdón por los pecados de su pueblo, estaba rogando. Y entonces se le aparece un ángel y el ángel le dijo, leo Daniel capítulo 10 versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré fuerza. Versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. En el capítulo 9, versículo 23, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden,
y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Ahora, capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para muchos días. ¿Qué está diciendo Daniel? Él está relatando que cuando él comenzó a orar, fue dada la orden, entendemos, de parte de Dios, para que el ángel viniera y hiciera conocer a Daniel la visión. Pero en la esfera celestial, dice el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, está hablando de seres angelicales. Recuerden ustedes que el libro de Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos principados, según relata Daniel en estos 3 capítulos, en forma puntual, dice que hay huestes o hay demonios, hay seres que se rebelaron con Satanás, que tienen poder sobre las naciones, que están puestos para gobernar, para dirigir, por supuesto, de forma maléfica esas naciones. Y dice que se opusieron para que el ángel Gabriel no llegara a cumplir la misión que Dios le había dado. O sea que se desató una pelea, una batalla, hermano, en el cielo para que ese ángel pudiera pasar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde hemos leído, dice, Señor con voz de arcángel. Supongo, entiendo, o por lo menos me gusta imaginarlo, en caso de que no sea así, de que el Señor tendrá, hermanos, que abrirnos pasos para que la iglesia pueda subir. Porque si estos demonios fueron capaces de enfrentar a un otro ángel que está en el mismo nivel que ellos, ¿cuánto más a nosotros, hermanos, que no tenemos ni la capacidad ni la fortaleza de enfrentarlo? Entonces el Señor enviará primero sus ángeles para que abran paso. Mientras eso ocurre, Él desciende, y mientras Él desciende, nosotros somos transformados o resucitados, los que hayamos muerto, y en el aire, como custodiados. Perdonen, pero ves la emoción porque me da. Custodiados por el ejército de los cielos. Subiremos para recibir al Señor en el aire, hermano. Por eso dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De manera, amigos y hermanos, que la venida el día de nuestra redención, que cuando creímos, Pablo también usa otra expresión para referirse a la cercanía que tenemos con ese encuentro. Él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y quiero terminar dejándoles como obsequio y como un aliciente un versículo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. De manera, hermanos, pues que la venida del Señor pues está cada vez más cerca. No hay señales, en cualquier momento puede ocurrir eso que estamos esperando. Se me olvidaba un detalle. ¿Qué ocurrirá después que ocurra el rapto? El mundo sigue su curso normal. Las personas siguen naciendo, los hombres siguen pecando, las industrias siguen trabajando. Pero ¿qué pasará? La iglesia ya ha salido de la esfera terrenal. Pero ¿qué ocurrirá con aquellas personas que han escuchado el Evangelio y que no han obedecido? ¿Tendrán una segunda oportunidad? ¿Qué ocurrirá con ellos?
Leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2. Allí se describe, porque algunas iglesias o algunos predicadores se dedican a enseñar que habrá una segunda oportunidad, y si bien es cierto que durante la tribulación que comenzará después que la iglesia sea arrebatada, y lo vamos a leer en 2 Tesalonicenses, se predicará el evangelio y habrán personas que van a ser salvas, pero estas personas que durante la gracia, durante este periodo en el cual Dios extiende su mano al hombre para salvarle, y que habiendo entendido el mensaje, su condición de pecadores, rehusaron a rendir sus vidas a Cristo por seguir pecando, por no querer abandonar su vida de licencia y de desenfreno en este mundo, tendrán una segunda oportunidad. Leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando les mencionaba hace rato que el periodo de la tribulación era la Biblia se refería a eso como el día del Señor. Esta es la referencia. Es un periodo de 7 años. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el apartarse de la fe. Esto también pudiera servirnos como una señal también, junto con las que hemos relatado de Mateo capítulo 24 y Lucas 21, donde las personas, los creyentes, se van a apartar de lo que Dios tiene en su palabra. Eso es visible pues desde la reforma de los años 1500, de la reforma de Lutero, cuando tuvieron lugar la creación de muchas pseudo iglesias y sectas que inclusive niegan que Jesús es Dios. Ahora hay una recientemente que dice que Dios tiene una esposa. Y hermano, y bueno, hay cualquier cantidad, hay para todos los gustos de cosas que son herejías, que bueno, es una cosa indescriptible, hermano, impresionante lo que Satanás ha logrado hacer a través de estas personas, apartándose de la fe y desviando el camino a muchos, y también pues cerrando las puertas del reino de los cielos a aquellos que quizás en algún momento han tenido la intención de escuchar algo de Dios. Pero sigamos leyendo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se refiere al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la aparición del anticristo, hermanos, en escena? La iglesia de Dios. La Biblia enseña que todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu está de forma presente en este planeta a través de nosotros. Cuando la iglesia sea quitada, esa presencia permanente del Espíritu va a ser también quitada de la tierra, y entonces, digamos, el anticristo tendrá luz verde y campo libre para hacer su aparición en la escena de este mundo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está refiriéndose a la aparición del hombre de pecado, del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y fíjense el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De manera, amigos y hermanos, si hay alguno que escucha este mensaje y aún no tiene a Dios en su corazón, no piense usted que después que el rapto ocurra, que nosotros seamos arrebatados de este mundo, usted tendrá una segunda oportunidad. La Biblia enseña que de parte de Dios habrá un espíritu de engaño para usted, para que usted crea todas las artimañas y mentiras del anticristo. El anticristo y su imperio y su gobierno mundial va a perseguir a los cristianos de ese entonces, y la salvación será a costo de sus propias vidas. Uno lee en el capítulo 6 de Apocalipsis, bajo el quinto sello, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del evangelio y del testimonio que tenían. De manera que la paga, el precio por seguir a Cristo, hermanos, durante la tribulación va a ser la vida. La muerte que van a recibir será decapitamiento. Pero no crea usted, si todavía no tiene a Cristo en su corazón, que usted tendrá una segunda oportunidad. No crea usted que usted se va a oponer contra todo eso y va a preferir ser decapitado. De parte de Dios vendrá un espíritu de engaño para que usted crea todo lo que el anticristo diga y sea un seguidor más de él. Y como dice Apocalipsis capítulo 13, reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, y tenga su parte en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco que se describe en Apocalipsis capítulo 19, y finalmente su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Es un lugar que Dios creó para Satanás y sus ángeles rebeldes, pero que el hombre se granjea, se gana por rechazar la obra de Cristo. De manera que hoy, una vez más, tienes la oportunidad de rendir tu vida a Cristo y de ser parte de todos aquellos que en ese momento glorioso abandonaremos este mundo en un cuerpo de gloria transformado para estar por siempre con el Señor. Espero pues que el Señor les bendiga grandemente, que haga prosperar esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes, y que les anime cada día más para guardarse de este presente mundo malo, santificar nuestra vida y dedicarnos al servicio a Él. El tiempo es corto, el reloj de Dios ya comenzó a andar, hermano. Que el Señor pues les bendiga y les guarde a todos, y a los que aún no son salvos, tengan en cuenta estas palabras y doblen sus rodillas y clamen a Dios por salvación antes de que sea demasiado tarde. El Señor les bendiga y tengan una bonita tarde o noche lo que resta de este día.